Los saludo en la paz del Señor y en el amor y en el gozo que nuestro Señor Jesucristo nos transmite diariamente. He querido compartir esta palabra con ustedes para fortalecer, para edificar nuestra vida espiritual que tenemos en Cristo y que cada día tenemos que ir edificando y alimentando para poder crecer en madurez y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la nueva vida en Cristo. Y he querido hablar en este día sobre la mente, la transformación de la mente. ¿Por qué transformar la mente? Eso lo veremos más adelante. Dice Proverbios 23, verso 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La Biblia nos habla de la transformación de la mente. Romanos 12:2 dice que tenemos que transformar nuestra mente. Y muchos pasajes nos hablan de transformar la mente. ¿Por qué? Cuando llegamos a Cristo, ese es el comienzo del camino. ¿Por qué? Porque si bien dice la Biblia que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, Jesucristo es nuestro comienzo y es nuestro fin. Pero cuando conocemos a Cristo, se empiezan a abrir nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos conceptos que antes no conocíamos porque estábamos perdidos en el mundo. Entonces, la mente, conocer a Cristo es el final. Conocer a Cristo, ¿por qué transformar la mente? Son preguntas que iremos desarrollando a medida del tema. ¿Para qué transformar nuestra mente? Pensamiento o espíritu. ¿Cómo ser libre? ¿El poder está en mí? ¿Cómo usar ese poder? En Proverbios 23:7, la Nueva Biblia de las Américas, dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Pero también nos habla la Reina Valera 95, dice, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Vemos que la palabra, como decía en Proverbios 23:7, hablaba del pensamiento en el corazón. La palabra corazón en el hebreo es nefesh, que significa alma, el yo, la vida, la criatura, la persona, el apetito, la mente, ser vivo, el deseo, la emoción, la pasión. Y hacía alusión al proverbio porque de la forma que nosotros pensamos es como nosotros vivimos. Yo hablo como pienso y yo opino como pienso. Es de ahí la importancia de lo que nosotros pensamos y meditamos en nuestra mente, porque de la forma que nosotros pensamos nos comportamos. De la forma que nosotros pensamos, opinamos, y de esa forma vivimos la vida. Y por eso, ¿por qué nos llamó Cristo? ¿A transformar nuestra mente? Porque la mente es el blanco favorito de Satanás. La mente. Si el diablo puede controlar nuestra mente, puede controlar nuestra vida y nuestras acciones. Y aquí puse un ejemplo del endemoniado ganadero de Marcos 5. Muchos sabemos la historia del endemoniado ganadero, que era un hombre que tenía que ser encadenado, que vivía en los sepulcros, que quizás se vestía mal, que quizás no conversaba, no sociabilizaba, y tenían que amarrarlo de tal forma que pudieran retenerlo, pero era tan fuerte que aún los grillos, las cadenas, rompía. Y él estaba comandado por espíritus. La Biblia habla de legiones, cientos y miles de demonios que habitaban en su cuerpo y le proporcionaban a él la fuerza, le proporcionaban a él la angustia. Era una persona atormentada, una persona que vivía en soledad, una persona que no podía estar con las otras personas porque espíritus gobernaban su mente, su corazón, sus brazos, su cuerpo.
Y de ahí la importancia de controlar nuestra mente con pensamiento. Entonces, ¿de dónde viene la vida? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Corazón también es la palabra lev, que significa interior, mente, voluntad. Si nosotros cambiamos este texto por mente, corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Y aquí es donde yo quiero llegar. Nosotros, según Tesalonicenses 5:23, primera, dice que nosotros nos conformamos con un espíritu, un cuerpo y un alma. En nuestra alma está nuestra mente, están nuestras emociones, están nuestros sentimientos. Ahí donde reside nuestro espíritu. Porque me he dado cuenta que en el alma están almacenados todos aquellos pensamientos el cual nos movemos, nos vivimos. Los pensamientos no están almacenados en el cuerpo ni en el espíritu, sino en nuestra alma. De ahí vienen nuestros apetitos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestro diario vivir. Lo que pensamos, primero cuando queremos hacer algo, primero lo pensamos. Decimos, vamos un día donde nuestra abuelita, vamos a ver a nuestros familiares. Y ahí es donde empezamos el pensamiento y después viene la acción. Entonces nuestra alma, y he escuchado a muchos doctores que hablan de las enfermedades psicosomáticas. Nuestra alma está la psique, que es la psicología, y nuestro soma es nuestro cuerpo. Cuando nuestra alma, cuando nuestra mente está enferma, a veces el cuerpo lo manifiesta. De ahí viene la enfermedad psicosomática, que son psicológicas y alteran nuestro cuerpo. Es por eso que hay personas que cuando temen se les baja la defensa. Sí, esta pandemia que actualmente está habiendo en todo el mundo es real, hay virus, pero hay otro porcentaje que les teme y al temer se baja la defensa y ya actúan los microorganismos para poder atacar nuestro cuerpo, porque bajan nuestras defensas. Entonces cuando nuestra alma, nuestra mente está en armonía con el Espíritu Santo, armonía con el Señor, armonía con lo que dice su palabra, nuestra mente está tranquila, está con paz, está serena, no teme. No está las noches pensando lo que el otro día va a hacer o los que tiene que pagar, porque nuestra alma está confiada en el Señor Jesús. Entonces me he dado cuenta por pastores que he visto trabajar personalmente en el área de liberación, que pronto vamos a llegar allá, que expulsan demonios. ¿Y dónde viven esos demonios? Jesús, cuando entraba a la sinagoga, se manifestaban los demonios, que es otro tema que voy a hablar en otro lugar, pero cuando él entraba, la unción que cargaba del Espíritu Santo hacía que los demonios se manifestaran. Pero esos demonios, ¿dónde viven? Y me he dado cuenta a través del Ministerio de Liberación que vienen de la mente, que están en su alma, pero los vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo podemos reconquistar nuestros pensamientos? Si hay una mala acción, por ejemplo, nos robamos, mentimos o hablamos mal, eso está inserto en nuestros pensamientos. Entonces la palabra de Dios nos llama a reconquistar nuestros pensamientos. En 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cualquier pensamiento que no sea de la voluntad de Dios, hay que llevarlo a la obediencia a Cristo, hay que llevarlo cautivo. Cualquier pensamiento que no se equipare a la palabra de Dios, tenemos que llevarlo cautivo. No tenemos que dejar pasarlo, no tenemos que seguir pensándolo. Porque ahí actuamos según lo que creemos. Si yo creo que mentir y robar está bien, yo lo voy a hacer. Pero si creo que mentir y robar es malo y va en contra de lo que Dios estipuló, no lo voy a hacer si yo temo a Dios. Entonces, muchas veces los cristianos tenemos argumentos diabólicos, como eso. En Juan 8:44 habla que cuando habla mentira, refiriéndose a Satanás, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de toda mentira. Esto lo he visto alrededor de mi vida y la vida de los cristianos, que a veces el diablo ejerce mentiras y en pensamientos que están errados dentro de nosotros. Por ejemplo, no soy salvo, soy débil, estoy solo. Son pensamientos que vienen en la soledad, pensamientos que vienen cuando nos confunde el enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Creemos la mentira, porque no conocemos lo que dice Cristo a través de su palabra. Jesús dice en su palabra segura en 2 Corintios 5:17, yo soy una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas. Entonces esos pensamientos que antes tenía, tengo que cambiarlos por los pensamientos de Cristo. Y al momento de yo abandonar y renunciar a esos pensamientos, mi mente se va transformando. Tengo los pensamientos de Cristo. Usted tiene que pensar que tiene los pensamientos de Cristo y vivir los pensamientos de Cristo. El diablo nos dice, estás enfermo, no te va a levantar. Entonces Jesús dice, tengo vida. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es una escasez de vida, no es una vida enferma, no es una vida que se va a acabar ligeramente o rápidamente. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el diablo nos dice que vamos a morir, hasta aquí llegó nuestra carrera, Jesús nos dice en el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Cuando yo proclamo la palabra, cuando yo digo la palabra, cuando pienso la palabra, cuando vivo la palabra, esa palabra me torna vida, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando yo las declaro, cuando yo las afirmo, empiezan a hacer vida. Cuando el enemigo dice, no soy salvo, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. No puedo hacer más obras para ser salvo, no puedo ayunar más para ser salvo. La salvación viene por un regalo inmerecido para el hombre. Lo que nosotros obviamente hacemos es aceptarla o rechazarla. Si yo acepto, tengo vida. Si la rechazo, tengo muerte. Pero por gracia soy salvo y tiene que vivir esa palabra en su corazón para poderla realizar. Soy libre. En Gálatas 5:1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud al pecado, a la muerte, al miedo. Jesús dice en su palabra, yo no he dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. De amor, de poder y de dominio propio. Si el diablo, pues aquí, logra que usted crea en su mentira, él gana. Si yo creo a la mentira de Satanás, él gana. Si yo creo en las verdades de Jesús, Jesús gana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarmar los poderes. Porque en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado y a la incircuncisión
de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó en el madero de la cruz sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre los malos pensamientos. Y mediante nosotros vayamos meditando en la palabra, vamos a transformar nuestra mente. Y el problema está en la mente. Si nuestra mente está con la palabra de Dios, está bien. Si está alejado de la palabra de Dios, nuestra mente divagará en cualquier cosa. Y aquí he puesto el pan de los hijos. Jesús deja que se sacien los hijos, le dijo a una mujer, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de los hijos es la liberación de la mente, del corazón, de la vida espiritual. ¿De dónde viene la liberación? ¿Para quiénes viene la liberación? Aquí puse un texto: si examinamos la experiencia intelectual de los creyentes, veremos que sus mentes no son solo estrechas, sino que también padecen muchas otras enfermedades. Por ejemplo, la mente es afectada por los pensamientos e imaginación incontrolada cuando no se controla, imágenes impuras, recuerdos caóticos, delirantes, pérdidas repentinas de la memoria, prejuicio infundado, falta de concentración, pensamiento estático o retardo, como si la mente estuviese encadenada, y fanatismo desaforado. Nuestra mente se enferma porque no conoce la palabra de Dios. Aquí he querido poner el ministerio de la oración. ¿Por qué? Porque es un ministerio que es de Cristo. No se habla mucho de la liberación espiritual, no se habla mucho de la liberación de la mente, no se habla mucho de estas cosas porque son parte de la revelación. Jesús liberaba a las personas, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús libertaba a los cautivos, los demonios hablaban y Él los mandaba a callar y los sacaba de las personas. Y he querido hacer referencia a un autor, en realidad a dos, que uno es G. Ávila. En el libro La Ciencia de Oración, encontré aquí en el capítulo 14, página 115, hay una cantidad notable de espíritus que oprimen hoy en día a los creyentes del Evangelio. Se pueden fácilmente distinguirse por la forma como perturban a los oprimidos. Muchas de las opresiones vienen de la vida anterior, de la vida pasada, cuando no conocíamos a Cristo, y por alguna razón se siguen manifestando después de aceptar a Cristo como Salvador. Otras aparecen después de haberse convertido debido a que ciertas actuaciones en el creyente ha incurrido en pecado. Han abierto las puertas para la entrada de algunos de estos espíritus opresores. Cuando conocemos a Cristo, nuestra vida es nueva, pero cuando pecamos o le abrimos alguna puerta en nuestra vida, entran espíritus, porque le estamos dando los derechos legales para que entren. Jesús se encontró con una persona que había sanado y le dijo: no peques más para que otra cosa peor no te venga, porque él sabía el poder que había en los derechos legales. Jesús es nuestro ejemplo. La misericordia de Dios estaba siendo revelada por medio de Cristo, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, resucitando a los muertos, limpiando leprosos, abriendo los ojos de los ciegos, soltando la lengua de los mudos. Hay espíritus que atacan la mente. Y aquí hice referencia a G. Ávila y a John Ecklar, que es más, tiene unos libros muy buenos que los recomiendo, y que habla también G. Ávila sobre espíritus que controlan la mente, control mental, atadura mental, locura, manía, fantasía, pensamientos de maldad, migrañas, dolor mental, pensamientos negativos, muerte, suicidio. Todo saldrá mal. Son pensamientos que nos atacan a nuestra mente, indecisión y duda. Son espíritus que atormentan nuestra mente.
Porque ¿cómo usted explica que una persona cristiana tenga pensamiento de suicidio, tenga pensamiento de depresión, si nosotros somos nueva criatura en Cristo? Claro, como decía Ávila en el capítulo 14, que muchas de las cosas vienen de nuestra vida pasada, o que nosotros hayamos abierto puertas de entrada. Entonces hay espíritus que atacan la mente y Dios hizo o está este ministerio de liberación de la mente, liberación de estos espíritus, liberación de los espíritus que vienen a atormentarnos diariamente. Entonces los espíritus atacan en grupo, nunca andan solos, siempre andan. Si está depresión, está amargura. Si está depresión, está soledad, tristeza. Los espíritus demoníacos trabajan en grupo y rara vez están solos. Siempre hay un hombre fuerte encabezando al grupo. Por eso que en el endemoniado ganadero decía, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Ese era el espíritu que comandaba ese grupo de demonios. Entonces Marcos 3:27 dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Primero, para poder entrar y sacar esos espíritus, se tienen que atar a través de la palabra, a través de la oración, del ayuno. Una vez que son atados, el hombre fuerte en especial, y echado fuera, la persona queda libre. Pero ese espacio que estaba ocupando ese espíritu, tiene que tomarlo el Espíritu Santo para que sea lleno y evitar que vuelvan esos espíritus, porque dice que el espíritu sale y va a buscar otros 7 peores. Y cuando pilla la casa ordenada, barrida, toma esos 7 espíritus y trata de entrar. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo no tomó esa parte. Entonces, aparte de la liberación, el Espíritu Santo tiene que tomar control de ese lugar, de ese espacio. Entonces, ¿cómo liberarse? Abriendo la boca. Si el Evangelio es difícil, ya no es Evangelio. El Evangelio es el que cree el niño, el que es sencillo, el que es sano en doctrina, el que es a través de la palabra de Dios. No hay fórmula, usted no puede pagar, usted no puede, es solamente abrir su boca, renunciar a las cosas que, por ejemplo, si es la mentira, renunciar a la mentira y echar fuera la mentira. Entonces, Romanos 10, versículo 8 del 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para salud, para vida. Entonces el corazón es el alma, la mente, porque son los asientos de los pensamientos. Y la boca tiene que abrirse en confesión, de salvación, de liberación, perseveración, seguridad. Cuando usted abre su boca y expresa la palabra de Dios con seguridad, usted se empieza a liberar y empieza a expulsar esas cosas, esos espíritus. ¿Y cómo peleamos? Abriendo nuestra boca. Y es una guerra espiritual diaria. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que usted tiene que pensar es que nosotros ya ganamos. Cristo ya ganó por nosotros. Y yo me tengo que subir al carro de victoria de Cristo. No me tengo que quedar bajo. Tengo que creer la palabra. Tengo que creer que Jesús descendió a las partes más profundas y me liberó, y me sanó, y me libertó. Es porque Cristo ya hizo eso en el madero de la cruz. Yo tengo que subirme arriba, yo tengo que subirme en esa victoria. Y cuando yo empiezo a confesar esa victoria, yo soy libre, soy más que vencedor. Entonces, para poder tener una guerra espiritual diaria, nosotros tenemos que orar, buscar a Dios. Aquí puse una oración que es como un ejemplo. Puede ser la que usted quiera, pero acá le puse, conozco muy bien quién soy en Cristo.
Soy un redimido por la sangre del Cordero. Soy hijo del Altísimo. Soy siervo de Dios, soldado de Jesucristo. Como tal, estoy protegido por su mano poderosa. No puede venir contra mí, Satanás. Mis hermanos en Cristo y yo arremetemos contra las puertas del infierno para arrancar a sus cautivos. Escrito está que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, porque escrito está: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Ahora unjo mi cuerpo con aceite y sello toda entrada al enemigo. Unjo con aceite a los miembros de mi familia, unjo también a mis animales, pongo cobertura espiritual sobre mi familia, sobre las personas que están bajo mi cobertura espiritual, sobre mis animales. Levanto un vallado de Dios sobre nuestros medios de transporte, sobre nuestros bienes materiales y sobre nuestros trabajos. Cubro también el alimento que consumimos en este día, cubro nuestra ropa y todo lo que entre en contacto con nuestro cuerpo. Pongo cobertura sobre nuestro ministerio, nuestros dones espirituales, nuestra capacidad y conocimiento, para que no sea tocado por Satanás y sus legiones demoníacas. No acepto ningún intento del enemigo de enviar enfermedad. No recibo ninguna de sus maldiciones para nosotros. No permito que Satanás y sus demonios nos vengan a robar energía. No recibo sus planes para traernos accidentes, destrucción ni muerte. No recibo secuestro, ni abuso, ni violación para nosotros. Ese es un ejemplo de oración que pillé en la web, que usted puede meditar, que usted puede repetir una tras otra hasta que su mente la crea y confiese con seguridad, con énfasis, con autoridad, porque usted tiene la autoridad de Cristo. ¿Cómo salen los demonios? A veces por bostezo, por vómitos, lágrimas y gritos. Hay muchos que salen como alborotando, pero muchos salen por vómitos, lágrimas, bostezos, cosas sencillas. Usted va a sentir un relajo, quizás usted va a sentir que se alivió su mente, su cuerpo. Entonces, porque se está liberando, está proclamando la palabra. Y cuando usted proclama la palabra, se empieza a ejercer en el área espiritual una liberación, porque somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo mantenerse libre? En Efesios 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando nosotros pensamos lo bueno, vivimos lo bueno, andamos lo bueno, podremos mantenernos la liberación. Y cada vez que usted sienta un dolor de espalda, de cabeza, sienta temor, repréndalos, ore y échelo fuera, porque usted tiene autoridad, usted tiene poder, usted es nueva criatura en Cristo. Nosotros somos real sacerdocio, cuerpo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Si usted cree eso y vive eso, entonces su vida se mantendrá libre. Puse un ejemplo de una oración que lo encontré en la web de personas que ejercen en el Ministerio de Liberación y que por lo general la leo diariamente. Es muy buena, que ustedes pueden encontrar. Trataré de dejarla ahí abajito para poder que ustedes las puedan leer, pero la que leí hace poco es muy buena. La guerra espiritual diaria. Cuando usted se transforma en su mente, la palabra de Dios transforma su mente, no habrá espíritu que pueda contra usted. No habrá pensamiento contra usted, porque cada vez que a usted le venga un pensamiento malo, usted lo va a echar fuera. Como decía anteriormente la palabra, va a someter todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando usted lo haga realmente, entonces ejercerá autoridad sobre el enemigo, porque usted tiene el poder.
Solamente hay que sacarlo fuera, porque el Espíritu Santo dejó poder en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes. Dios pueda bendecir con este tema su vida, y que su vida sé que no va a ser la misma después de este tema. Muchas bendiciones, y que Dios pueda añadir crecimiento y edificación a su vida espiritual. Muchas bendiciones en el amor del Señor.